Joining me now, someone who wants to terminate the redistricting effort in California, former Governor Arnold Schwarzenegger, who we're catching up with at Gold's Gym in Venice, of course. Good to see you, sir. Thank you for working us into your busy fitness schedule. A CBS poll this week found that 62% of likely California voters support this ballot measure that you oppose. Why do you think you're right and they're wrong? And what more are you going to do between now and Election Day to try to stop this from passing? Arnold Schwarzenegger no se quedó callado. Hizo lo que muchos evitan hacer en tiempos de idolatría política. Se enfrentó a un líder popular en la televisión nacional, con valentía, argumentos y una claridad que pocos se atreven a demostrar. No fue solo una crítica, fue un ataque directo a la figura pública de Donald Trump, desafiando la noción de liderazgo que se ha construido a su alrededor como si fuera un personaje por encima del bien y del mal. El conflicto comenzó con un detalle casi insignificante, una broma sobre la audiencia del programa The Apprentice. Trump se burló de Schwarzenegger por no poder mantener los mismos índices de audiencia cuando asumió el mando del programa. Se suponía que solo iba a ser otra provocación barata, pero Arnold lo convirtió en algo mucho más grande. Desafió a Trump públicamente. Dijo, "Cambiemos de lugar". Y con esa frase comenzó un duelo entre el ego de un presidente y la autoridad moral de un exgobernador. El rostro endurecido, el acento marcado y la historia de superación detrás de la figura de Arnold se convirtieron en armas poderosas. No solo estaba respondiendo a una ofensa, sino que estaba señalando la farsa detrás de la imagen construida por Trump. Lo que siguió fue una escalada. El enfrentamiento salió de la esfera del entretenimiento y entró en el campo político. Arnold llevó el enfrentamiento a un lugar donde Trump no se siente cómodo. El terreno de la responsabilidad, del gobierno real, de las consecuencias concretas de las decisiones tomadas. Y al hacerlo, dejó al descubierto la fragilidad del mito que Trump había construido a su alrededor. El que se vendía como símbolo de fuerza y poder fue colocado en un ring donde la fama y el carisma no garantizan la victoria. Arnold atacó donde más dolía, el ego. Y fue precisamente ese golpe el que inició un cambio de percepción que muchos no esperaban. El público comenzó a percibir la diferencia entre la actuación y el liderazgo, entre gritar consignas y construir políticas públicas, entre hacer ruido y transformar vidas. Schwarzenegger no habló como una celebridad dolida, habló como alguien que ya ha ocupado el cargo, que conoce el peso de gobernar y que sabe diferenciar el espectáculo de la realidad. Con cada nueva declaración, dejaba más claro que Trump, a pesar de su talento ante las cámaras, fracasaba cuando se trataba de ejercer el poder con responsabilidad. La crítica de Arnold cobró aún más gravedad cuando decidió recordar al mundo la infame conferencia de Trump con Vladimir Putin. En lugar de posicionarse con firmeza ante el líder ruso, Trump prefirió los elogios, la adulación, la vergüenza pública de la democracia estadounidense ante el autoritarismo extranjero. «Has vendido a Estados Unidos», dijo Arnold, en un vídeo directo y tranquilo. Eso fue más que un ataque, fue una denuncia. El contraste entre las imágenes de Trump, sonriendo junto a Putin, y la seriedad en la mirada de Schwarzenegger ante las cámaras era evidente. Uno buscaba aplausos, el otro exigía principios, y allí el mundo comenzó a ver lo que muchos ya sospechaban. El liderazgo de Trump se basaba en la imagen, no en la sustancia. La figura de Arnold pasó entonces a ocupar un lugar incómodo para muchos republicanos. Se convirtió en una conciencia moral dentro de un partido cada vez más callado ante los absurdos. Citando a Reagan, invocando recuerdos de la Guerra Fría y recuperando símbolos históricos, Arnold confrontaba directamente la cobardía institucional que permitía a Trump actuar sin frenos.
Pero no se detuvo ahí. Cuando el Capitolio fue invadido y el mundo vio con horror las escenas de destrucción, Arnold pronunció una de las frases más duras jamás dirigidas a un presidente estadounidense. Comparó el 6 de enero con la noche de los cristales rotos. Las ventanas rotas en el Congreso, según él, no solo destruían el cristal, sino la idea de la democracia. Fue una analogía dolorosa, especialmente viniendo de alguien nacido en Austria, hijo de un hombre que cayó en la trampa del nazismo. Sabía exactamente lo que estaba diciendo, conocía el peso de esas palabras y las dijo de todos modos. Calificó lo sucedido como un intento de golpe de Estado. Nombró lo que muchos preferían ocultar. Exigió que se afrontara la historia de frente. Su discurso recorrió universidades, dominó los periódicos y cruzó fronteras. Por primera vez, una crítica interna de peso rompía el escudo de idolatría que protegía a Trump. Decir en voz alta lo obvio cuando todos callan. Pero también fue más allá de la crítica. Asumió la responsabilidad de proponer caminos. Cuando Trump negó la existencia del cambio climático, calificándolo de fraude, Arnold respondió con datos, ejemplos y planes. Dijo que 7 millones de personas mueren al año debido a la contaminación del aire. Recordó su gestión en California, donde redujo las emisiones en más de un 25%. Lo dijo claramente: no tenemos que esperar a Washington, podemos actuar en nuestros barrios. Mientras Trump atacaba a los científicos y elogiaba el carbón, Arnold hablaba de innovación, educación e incluso se alió con la Iglesia Católica para debatir soluciones sostenibles. Participó en conferencias en el Vaticano. Mostró al mundo que es posible unir fe, ciencia y política pública. Y a cada paso, su imagen de líder no hacía más que crecer. Trump, por su parte, seguía desempeñando el mismo papel, el del provocador, el polemista, el hombre que gobierna para mantener encendida su base, aunque ello cueste la estabilidad de todo un país. Arnold se centró entonces en otro tema delicado, la inmigración. Él, que llegó a Estados Unidos con $20 en el bolsillo, puso de manifiesto la hipocresía del discurso oficial. Criticó a demócratas y republicanos por tratar el tema como un espectáculo. Dijo que ambos se benefician de la zona gris, mientras que las familias viven en un miedo constante. Defendió la seguridad, sí, pero también la dignidad. Defendió las reglas, pero también las oportunidades. Dijo que Estados Unidos no se construye con muros, sino con puentes. Y cuando Trump intensificó sus ataques, prometiendo deportaciones masivas y la militarización de las fronteras, Arnold habló de integración, de formación profesional, de soluciones reales. Muchos lo criticaron, algunos lo llamaron débil, otros traidor, pero él se mantuvo firme, con un mensaje que no era ideológico, era humano. Mientras tanto, el caos institucional avanzaba. La inflación se disparaba, los mercados se contraían, los camioneros se paraban, los pequeños comerciantes cerraban sus puertas. Y cada nuevo escándalo en Washington tenía un reflejo inmediato en los estantes, en las gasolineras, en las facturas atrasadas. Arnold, incluso fuera de los cargos, se convirtió en una de las pocas voces capaces de articular lo que la mayoría solo podía sentir, que algo estaba profundamente mal, y que seguir fingiendo normalidad era una forma de complicidad. Alertaba sobre la erosión de la democracia, sobre el debilitamiento de la confianza en las instituciones, sobre el riesgo real de un colapso que no sería televisivo, sino cotidiano, y al hacerlo, ocupaba el vacío dejado por aquellos que preferían la comodidad de la omisión. Su figura se convertía en el espejo de lo que podría ser el liderazgo. Imperfecto, pero honesto, firme, pero humano, popular, pero responsable. Y en este enfrentamiento con Trump,
Arnold no solo destruyó una imagen, ayudó a construir otra, una alternativa, una esperanza, un camino posible para quienes aún creen que la política puede ser algo más que un circo de vanidades. Y tal vez sea precisamente eso lo que más molesta a quienes se benefician de la confusión. Porque cuando la verdad encuentra una voz, no necesita gritar, simplemente se impone. Si has llegado hasta aquí y sientes que de alguna manera esta historia también trata sobre ti, deja tu me gusta, comparte este vídeo y suscríbete al canal, porque todavía tenemos mucho que exponer. Y tu voz es parte de ello. El impacto de las palabras de Arnold Schwarzenegger traspasó el ciclo de noticias. Los medios de comunicación trataron inicialmente su discurso como un gesto aislado. Un exgobernador que decidió criticar públicamente al presidente por divergencias ideológicas o por resentimiento personal. Pero bastaron unos días para que quedara claro que no se trataba de un desahogo. Era una construcción, una postura meticulosa, que se había ido gestando durante años. En cada discurso, en cada comparación entre la realidad institucional y la imagen de poder que Trump cultivaba, y el público lo percibió. La diferencia entre quien asume una postura pública por conveniencia y quien se compromete con una idea real es perceptible. La narrativa construida por Arnold desafiaba no solo a Trump, sino a la propia base de apoyo que sustentaba la idolatría en torno a él. No había odio, había frustración, había dolor, había una advertencia. Porque él sabía que detrás del espectáculo había familias endeudadas, pequeñas empresas asfixiadas, comunidades sin rumbo. Y al señalar la crisis como resultado directo de las decisiones políticas, Arnold volvió a colocar la responsabilidad en manos de quienes gobiernan y quitó a la población el peso de la culpa. Mientras tanto, entre bastidores en Washington crecía la inestabilidad. Secretarios dimitiendo, aliados evitando a la prensa, agendas importantes archivadas por miedo a represalias internas. La base republicana comenzaba a fragmentarse entre los que defendían la supervivencia institucional y los que preferían seguir con Trump a cualquier precio. La realidad es que el país estaba dividido, pero no solo en términos partidistas. La división era moral. Era entre aquellos que aún podían mirar a los ojos a las instituciones y ver algo digno, y aquellos que ya no veían sentido en nada que no fuera gritar más fuerte que el otro bando. Y en este escenario, la figura de Schwarzenegger se convertía en una molestia, porque él no gritaba, él hablaba, no llamaba a la guerra, convocaba a la reconstrucción. Y esa diferencia molesta porque exige reflexión en lugar de reacción. Señalaba que el mayor problema del momento no era Trump como persona, sino lo que simbolizaba la sustitución de la política por el culto, la transformación del debate en espectáculo, la glorificación del conflicto, en lugar de la búsqueda de soluciones. Arnold no pedía votos, pedía conciencia. No hablaba con los votantes, hablaba con los ciudadanos, y eso tuvo eco. No solo en Estados Unidos. En reuniones diplomáticas, los líderes europeos comenzaron a cuestionarse qué vendría después. La Unión Europea suspendió las negociaciones estratégicas con EEUU hasta que hubiera señales claras de previsibilidad. Japón y Corea del Sur reevaluaron los tratados de defensa. Canadá creó un fondo de emergencia multimillonario para proteger a los exportadores de la inestabilidad estadounidense. El impacto fue inmediato. Lo que antes era confianza automática pasó a ser cautela diplomática. La credibilidad de Estados Unidos, construida a lo largo de décadas, sufrió verdaderos reveses, y el mercado reaccionó. El índice Dow Jones cayó más de un 6% en menos de 2 meses. Los inversores comenzaron a trasladar capitales a países considerados más estables. El dólar fluctuaba ante la incertidumbre política.
Las grandes empresas posponían decisiones estratégicas por no saber cuál sería el rumbo del liderazgo estadounidense, y todo ello no se debía a una guerra, a una pandemia, a un colapso externo. Era consecuencia directa del comportamiento errático e impredecible de un presidente que trataba el cargo más alto del país como una extensión de su programa de televisión. Arnold decía: lo que está en juego no es la imagen de Estados Unidos, es su alma. En cada entrevista desmontaba los pilares de autoridad artificial construidos por Trump. Demostraba que la fuerza no está en la voz más alta, sino en la responsabilidad, que el valor no es enfrentarse a los periodistas, sino afrontar decisiones impopulares cuando son correctas, y que el liderazgo no es controlar mediante la intimidación, sino influir con el ejemplo. Los discursos de Schwarzenegger comenzaron a estudiarse en las universidades, a citarse en artículos académicos, a comentarse en debates internacionales. Su discurso, en el que comparaba el ataque al Capitolio con la Noche de los Cristales, fue traducido a más de 10 idiomas. Había tocado una fibra sensible de la democracia moderna, el miedo a ver derrumbarse desde dentro todo lo que tanto había costado construir. Mientras tanto, las calles de Estados Unidos ya no disimulaban los signos de colapso. La inflación corroía los salarios de las familias. El precio de los combustibles hacía que los camioneros abandonaran sus cargas y protestaran en las carreteras. Los pequeños mercados cerraban antes para ahorrar energía. Los restaurantes populares despedían a empleados porque los clientes, aunque acudían, ya no podían gastar. Y ante esto, la Casa Blanca seguía con disputas internas, discursos vacíos y promesas recicladas. Schwarzenegger, desde fuera, pero atento, decía: el problema no es solo económico, es moral, es la pérdida de rumbo, la pérdida de propósito. Y cuando un país pierde el sentido del propósito, lo único que queda es el ruido del miedo, el ruido de la desinformación, el ruido de la polarización que convierte todo diálogo en guerra. Y por eso decidió ir más allá. Habló del clima, de la educación, de la inmigración, de la innovación. Demostró que es posible gobernar con pragmatismo, con resultados y con humanidad. Señaló soluciones locales, destacó ejemplos reales, dijo que el 70% de los problemas medioambientales podían resolverse a nivel municipal, que las comunidades tenían poder para actuar sin depender de la parálisis federal. Y cada vez que hablaba, más gente le escuchaba, porque no era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con firmeza, con empatía, con su historia de vida, con autoridad moral, y poco a poco, incluso sin ocupar un cargo público, Arnold se convirtió en una figura más respetada que muchos senadores y diputados en ejercicio. Su ejemplo, su claridad y su disposición a decir verdades incómodas crearon una nueva referencia para parte de la población que se sentía huérfana de liderazgo. Era como si dijera, sin necesidad de gritar: yo también veo lo que ustedes ven, y estoy dispuesto a decir lo que nadie más quiere decir. Para muchos, eso era suficiente, porque en un país fragmentado por el miedo, la desinformación y la vanidad política, escuchar a alguien hablar con honestidad era por sí solo un acto de esperanza. Pero la historia no terminaba ahí, porque mientras Arnold Schwarzenegger se convertía en la conciencia moral que muchos esperaban, Estados Unidos se encaminaba hacia un punto de inflexión, un momento en el que cada decisión política dejaba de ser abstracta y pasaba a tener consecuencias directas en las manos, los bolsillos y las rutinas de millones de ciudadanos. La crisis institucional dejó de ser tema de los periódicos y pasó a reflejarse en la vida real, en los retrasos en el transporte de mercancías, en las deudas de las pequeñas empresas, en la renuncia de los jóvenes a permanecer en el interior,
porque ya no había oportunidades. El país, antes visto como un modelo de estabilidad, era ahora un terreno inestable, fracturado por dentro, dividido entre el ruido de las promesas y el silencio de las soluciones que nunca llegaban. Schwarzenegger entendía este escenario como pocos, y su crítica dejaba de ser contra Trump como figura, y se volvía contra lo que él representaba como sistema, una política basada en el culto a la personalidad, en la guerra contra la verdad y en la manipulación del dolor popular. Decía claramente que la fuerza de una democracia no está en el ruido de sus líderes, sino en el valiente silencio de su pueblo, el que trabaja, paga impuestos y sostiene la nación, mientras arriba se discuten el ego y la vanidad. Cuando Arnold planteaba estas cuestiones, no señalaba con el dedo para dividir, tendía la mano para unir, para decir que hay otro camino, y que ese camino pasa por la reconstrucción de los principios básicos que hacen que una nación sobreviva: responsabilidad, empatía, verdad, justicia. Mientras Trump repetía eslóganes de grandeza pasada, Schwarzenegger recordaba que no hay grandeza sin sacrificio, sin verdad, sin servicio, y por eso pasó a defender una nueva derecha, una derecha pragmática, responsable, ecológica, económicamente liberal y moralmente exigente, una derecha que no se guía por el resentimiento, sino por los resultados, que no se apoya en muros, sino en puentes, que no explota el miedo, sino que ofrece herramientas. Y eso, para muchos, fue el golpe más duro, porque demostró que había otra forma de ser conservador, otra forma de ser republicano, otra forma de pensar el país, y que esa forma era posible, era real, no era solo crítica, era una propuesta. Al presentar alternativas reales, al compartir experiencias de éxito en su gestión en California, al dialogar con universidades, empresarios, iglesias y comunidades, Arnold se erigía como una figura de referencia, no como una salvación, sino como una brújula. Y eso es precisamente lo que faltaba en el debate político estadounidense: dirección. Mientras tanto, las encuestas comenzaban a mostrar un cansancio generalizado de la población con los extremos. Aumentaba el número de personas que ya no se identificaban ni con el trumpismo ni con el progresismo retórico. Personas que querían trabajar, cuidar de sus familias, vivir con dignidad, y que veían en el enfrentamiento entre celebridades políticas un espectáculo que no les pagaba las facturas. Fue en ese vacío donde entró Schwarzenegger, y su discurso ganaba fuerza porque se basaba en la verdad de quien había vivido el dolor del autoritarismo en su infancia, de quien había visto las cicatrices de la posguerra en Austria, de quien había ascendido con esfuerzo y se había enfrentado al sistema. Cuando decía que sabía a dónde podían llevar las mentiras a una nación, no hablaba de teoría, hablaba de memoria, y eso marca la diferencia. Con cada nuevo vídeo, con cada nuevo discurso, Arnold tocaba heridas que la política intentaba ocultar. Decía que no es posible construir un país dividido entre quienes gritan más fuerte, que los problemas reales no se resuelven con frases hechas, que los retos de una nación exigen más que una tribuna. Exigen trabajo de base, exigen reconstruir la confianza, exigen valor para escuchar y humildad para aprender. En sus discursos, retomaba la idea de que el verdadero poder de una democracia no está en los palacios, sino en las plazas, no está en los despachos, sino en las mesas de las familias que luchan por mantener la luz encendida. Y por eso, decía, hay que invertir la lógica del poder, hacer que la política vuelva a servir al pueblo, y no al contrario. Esta visión cobraba fuerza a medida que el escenario internacional se volvía más delicado. Los gobiernos extranjeros exigían previsibilidad a Estados Unidos.
Los inversores buscaban alternativas en mercados menos inestables. Socios históricos como Alemania, Francia y Japón cuestionaban abiertamente el rumbo de la política estadounidense. Y en medio de todo esto, Trump seguía alimentando conflictos, negando hechos, atacando instituciones. Mientras tanto, Schwarzenegger llamaba al diálogo, a un nuevo comienzo, a la revisión de los errores. Decía que el momento exige más que animar, exige compromiso, y que el verdadero patriotismo no consiste en repetir que el país es el mejor del mundo. Consiste en hacer lo que sea necesario para que merezca ese título. Cuando afirma que la democracia es como el acero, que se fortalece con el calor de la crisis, no solo está utilizando una metáfora, está convocando al pueblo estadounidense a ser la forja, a ser la base que resiste, que sostiene, que reconstruye. Y esta convocatoria es poderosa, porque devuelve al ciudadano común lo que le ha sido arrebatado en los últimos años, el sentido de participación, la sensación de que su voz cuenta, de que su elección importa, de que su indignación no es un grito en el vacío, es una semilla de cambio. Y es por eso que este vídeo es más que un análisis, es una invitación, un llamamiento para que tú, que te sientes agotado, confundido, indignado, no dejes de creer que es posible hacer las cosas de otra manera, que es posible exigir más a los líderes, que es posible reconstruir la política basándonos en valores y no en vanidades. Porque lo que está en juego no es solo una elección, no es solo un mandato, es el tipo de nación que queremos dejar a nuestros hijos. Es la memoria que vamos a construir como generación. Es el legado que dejaremos como pueblo. Schwarzenegger abrió esa puerta. Demostró que es posible decir verdades sin odio, que es posible criticar sin destruir, que es posible inspirar sin manipular. Y ahora, la elección está en nuestras manos. ¿Seguiremos aplaudiendo el espectáculo mientras el escenario se derrumba? ¿O nos levantaremos de nuestras sillas y reconstruiremos los cimientos? La decisión es colectiva y comienza con algo simple pero poderoso: la conciencia. Si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha despertado, no lo guardes solo para ti. Deja tu comentario. Comparte este vídeo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Escribe: me niego a ser gobernado por la vanidad. Quiero la verdad, quiero responsabilidad. Y suscríbete al canal, porque aquí no solo denunciamos, construimos juntos una nueva conciencia. Cada vídeo es una semilla. Y tú eres el terreno donde puede florecer el cambio. El futuro de la política estadounidense no está en los eslóganes. Está en el coraje de quienes eligen, cada día, estar del lado correcto de la historia. Y esa elección comienza ahora, contigo.